Muy buenas tardes a todos los estudiantes de literatura de tercer grado. Hoy vamos a iniciar nuestra primera sesión de clase de este nuevo ciclo. Recordando que son nuevos aprendizajes que vas a adquirir de ahora en adelante. Recuérdate que en el ciclo pasado estuvimos hablando de razonamiento verbal. Ahora vamos a estar hablando de literatura. Muy bien. Vamos a compartir pantallas porque vamos a hacer la debida presentación de la asignatura. Disculpen el desastre, muchachos, por favor, perdónenme. Y es que para esta ocasión, su servidora, profesora Bexamar González, en esta ocasión le va a dictar literatura desde las 12:20 hasta la 1 en punto. Y luego nuestra segunda sesión, que va a ser desde la 1 en punto hasta la 1:40. Espero que hayas aprovechado este tiempo de break para estirarte, comerte algo, un juguito. Pues yo me estiré también ya un ratito. Entonces, para esta ocasión, para este nuevo ciclo lleno de nuevos aprendizajes, estarán cursando con su servidora Bexamar González literatura de tercer grado. Recuerden que en el ciclo pasado les dicté razonamiento verbal, que es la preparación para ver literatura. ¿Cómo así, Miss? Bueno, en razonamiento verbal estuvimos haciendo muchos análisis de lectura, extrayendo ideas principales, datos puntuales, ideas secundarias, y que estas ideas secundarias han permitido que tus conocimientos se consoliden más, y esto es gracias a que una vez que tú empiezas a leer, que te empiezas a meter dentro de este mundo de la lectura, tu cerebro comienza a dar señales, ojo, sin ofender a nadie, da señales de querer seguir evolucionando, curioseando más, aprender, así como una semillita cuando se le echa agua todos los días y ¡puf! De repente ya tenemos una plantita. Entonces, eso es lo importante de razonamiento verbal, que cuando nosotros empleamos razonamiento verbal, nosotros abrimos nuestro entendimiento para lo que es la lectura, nos preparamos. Y es que déjeme decirle que para usted aprender a caminar tuvo que primero gatear, está de 4 patitas, de puntitas con la rodilla, con las manitos en el suelo, y luego aprendió a caminar. Entonces, de esta manera, es nuestra asignatura de literatura. El camino de lo que es la lectura, el análisis. Vamos a tener grandes obras. Vamos a analizar, vamos a extraer esa esencia de cada obra y conocer un poquito más de la literatura precolombina, la literatura de acá del Perú. Entonces, ahora bien, ¿cómo vamos a utilizar nuestra forma de evaluar? Bien, estudiantes. En el ciclo pasado estuvimos elaborando un portafolio de contenidos junto con las actividades domiciliarias. Para esta ocasión solamente vamos a aplicar el portafolio para las actividades domiciliarias nada más. Es decir, que usted deberá comenzar a partir de hoy a elaborar la portada, donde deberá decir literatura de tercer grado, su nombre, y en la siguiente hoja usted va a colocar la actividad domiciliaria que se le vaya a asignar. Es decir, que no vas a hacer apuntes, no vas a realizar apreciaciones. ¿Y esto por qué? ¿Por qué este cambio? Bueno, esto se debe a que el estudiante cuando investiga una tarea, investiga sus respuestas, las analiza, utiliza los recursos de internet, los recursos literarios que usted pudiese tener en su hogar, ya a usted está haciendo un proceso de retroalimentación sin darse cuenta. ¿Ves? Estás aprendiendo haciendo.
No estás aprendiendo oyendo, sino haciendo. Y ese es el conocimiento que se queda. Entonces he decidido emplear esta nueva metodología porque sé que va a funcionar. Ahora bien, esto no te preocupes porque yo te voy a ir orientando en la siguiente clase y te voy a traer un modelo de cómo debe estar conformado tus actividades, tu portafolio. Este portafolio, si lo tienes bien hecho, vas a tener 20 puntos. ¿Ves? Quiere decir que en cada clase se va haciendo una actividad y tú deberás realizarla. No dejes para última hora, porque me he conseguido con estudiantes que no hacen las actividades domiciliarias a tiempo y son estudiantes que mayormente participan en clase y la dejan para última hora. Muchachos, no hagan eso. Para eso se les asigna toda la semana y usted las puede desarrollar con calma. Ahora, la asistencia y participación en Zoom es una manera de evaluar. Y es que cuando usted asiste y yo le hago la participación a través del chat o del micrófono, ya usted tiene allí su punto, un puntaje porque usted está participando. En cambio que los estudiantes que están trabajando o estudiantes que están quebrantados de salud o que se les dificulta el internet, van a tener otro tipo de ponderación, otro tipo de puntos, porque son estudiantes que por motivos mayores no pueden asistir, igualitos hay que evaluarlos de otra manera. Eso lo hablaremos después. Y por último tenemos el examen final. En esta ocasión el examen no va a ser por la plataforma Bixam, sino que lo vamos a aplicar a través de un archivo PDF, así como se lo manda a su profesor de matemáticas, donde deberás realizar tu examen de manera formal. Y es que este tipo de exámenes lo voy a realizar así porque estamos en literatura, donde vamos a analizar obras, donde puede ser que te mande como materia de evaluación, analizar una obra, responder a sus preguntas, y esto no lo puedo hacer por mi examen, es dificultoso. Ahora bien, nuestro horario de clase, primera sesión de 2:20 a 1, y luego tenemos de 1 a 1:40. Mi número de teléfono 998-199-571, por lo que te recomiendo que si llegas a tener alguna dificultad con el internet, que estés trabajando o que te encuentres mal de salud, notifícame por esta vía tu situación, porque me gusta cuando los estudiantes se preocupan por sus asignaturas y buscan la manera de comunicarse con su profesor, en este caso mi persona. Bien, no te preocupes por todos estos aspectos porque en la próxima clase del domingo voy a volverlos a tocar. Entonces, bueno, estudiantes, vamos a hacer la presentación de nuestro libro de literatura de tercer grado. Y es que dentro de esta asignatura vamos a estar cursando lo que es la etapa, lo que es la etapa prehispánica. ¿Cómo fue esa etapa prehispánica? Esas características que había dentro de ella. La literatura cortesana, literatura popular, especies literarias, especies épicas, especies dramáticas, personajes secundarios, poesía e historia entre los incas. Vamos a poder ver también lo que son sus características, ciertas especies líricas, lo épico y lo narrativo, el teatro precolombino, historia de la literatura prehispánica, característica, literatura prehispánica en el Perú, lo que es cronista, la clasificación de los cronistas del Perú, vamos a hablar del Garcilaso el Inca, literatura de la colonia, fases o periodos, etapas de la literatura colonial, principales obras, el clasicismo, el barroco, el neoclasicismo, el barroquismo, afrancesamiento y neoclasicismo,
El teatro, vamos a hablar de Mariano Melgar, la literatura de la República, el costumbrismo, los grandes precursores, el romanticismo en el Perú, tradiciones peruanas, realismo peruano, modernismo peruano, generación del 900, la colónida, grupo movimiento, el posmodernismo, importancia de la colónida, el posmodernismo en la literatura, la poesía sencilla y humana, el vanguardismo, hermosa pintura, yo creo que ya tú la has visto, los relojes del tiempo. Esta grande obra de lo que es la vanguardia. Vamos a ver el impresionismo, el expresionismo, fauvinismo, dadaísmo, ultraísmo, surrealismo, cubismo, futurismo. El vanguardismo peruano. Tenemos a este hermoso señor César Vallejo, de él tenemos que hablar dentro de la literatura. Y de último nos tocaría el tema del indigenismo en el Perú. Ahora bien, voy a dejar de compartir pantallas para ubicarles ya de una el material. Y es que por aquí, un momento. Ya vamos a ubicar el tema, muchachos. Denme un momento, un tiempo para poder abrir el archivo que corresponde. Clase 2. Ya vamos a ir abriendo el archivo. Un momento, ya vamos a, déjenme que estoy iniciando el PDF porque se quedó congelado. Ahora bien, listo, ya tenemos nuestro PDF aquí de nuestra clase. Y es que nuestro primer tema, muchachos, es la etapa prehispánica. Porque antes de entrar a fondo de lo que es la literatura, de tercer grado, hay que ver sus antecedentes y conocer un poquito más de lo que fueron sus orígenes, porque es importante y esto que se arraiga desde hace tiempo. Entonces hay que conocer los orígenes. Entonces tenemos aquí una definición de lo que es la etapa prehispánica y está comprendida ante la llegada de los españoles en el año de 1532. ¿Desde cuándo está comprendida? Desde antes que llegaran los españoles. Y es que muchas personas creen, bueno, muchas no, algunas personas creen que antes de que los españoles llegaran a hacer su famosa conquista aquí a América del Sur, creen que aquí no había civilizaciones
organizada. Pues ya los incas conocían no es que conocían como tal la geopolítica, pero sí hacían geopolítica sin saberlo. Estaban organizados y tenían también sus propias creencias, estaban organizados en todo, desde la religiosidad, perdón, desde la religión hasta su organización administrativa. Entonces, la economía en ese tiempo era agraria y colectivista. Véanse cómo estaban organizados, ¿te fijaste? Existía un gobierno autocrático. Su dios supremo era el sol, o sea, Huiracocha. Y se hacía uso de varias lenguas como el yunga, el tayán, el muchi, que es en las costas, el quechua, que es en la sierra, aymara, puquina, que es en la zona del altiplano. Entonces ya habían varias lenguas, había un gobierno establecido, claro, de manera autocrática, pero tenían una organización ya. Entonces la literatura prehispánica se refiere a las manifestaciones habidas entre los y muy poco de las culturas más antiguas. Entre ellos estaba el chavín y el guari, que lo vamos a ver más adelante. Y esto es porque los cronistas españoles tuvieron más contacto con la cultura inca. Entonces, aquí podemos darnos cuenta de que no quiere decir que llegaron los conquistadores y comenzó a hablarse de literatura. No, ya existía, pero no se sabía. Y entonces tenemos aquí unas características literarias, como puedes ver aquí en esta imagen. Ya vamos a interpretarla. Existía la oralidad, que era una de las características, y era que se transmitía de generación en generación. Las enseñanzas de los padres hacia los hijos, ¿ves? Se conservaban de manera sagrada. Eso le llama oralidad, lo que se te dice que tú tienes que aprender el resto de tu vida. Si tu mamá te dice desde pequeño, no pongas las manos al fuego porque te puedes quemar, eso es algo que se graba. Igual cuando aprendes a ir al baño, si estás chiquitico, aprendiste a ir al baño, pues eso fue algo oral. ¿Qué es lo que debes hacer cuando vas al baño? Entonces, pero en las características literarias eran cuentos, fábulas, hazañas de grandes guerreros que se transmitía de manera oral, y este tipo de fábulas, cuentos o narraciones de guerreros, los padres lo llevaban a los hijos y los hijos a los hijos de ellos, y así hasta la siguiente generación. También existía el colectivismo y expresa los sentimientos de un pueblo. El agrario estaba ligado a las fiestas agrícolas y los panteístas por la variedad de sus dioses. También estaban los clasistas porque existían dos tendencias. ¿Y cuáles eran estas dos tendencias? Bueno, la literatura cortesana, y es que este tipo de lectura cortesana, aquí se enseña mucho todo lo que son las manifestaciones literarias que se daban en el Yachaywasi, y estaban a cargo de los amautas. Los amautas eran los encargados, eran como los maestros de transmitir la cultura oficial del imperio de los élites gobernantes. Es decir, que ellos eran los encargados de estas tradiciones, de este tipo de literatura. Entonces, existía el colectivismo, existía la oralidad, la transmisión de estas tradiciones de manera, vamos a decirlo, de manera hablada, que se transmiten de una a otra. También tenemos la literatura popular. Véase que la literatura cortesana, ¿quiénes eran los que estaban encargados de que estas manifestaciones se dieran? Los amautas. Ellos eran los encargados de transmitir la cultura oficial, ¿ves?, del imperio. En cuanto a la literatura popular, era transmitida por los arábicos, quienes expresaban el sentimiento del pueblo y venían con acompañamientos musicales, incluso con danza, como puedes ver la imagen. Mira, esos son danzas con acompañamientos musicales, esa es la literatura popular, y estos se encargaban, ¿quiénes?
de esto la transmitían los arábicos. Véase que los amaotas eran los maestros encargados de la literatura cortesana y en la literatura popular estaban los arábicos. Ahora bien, entre las especies literarias tenemos la especie lírica. Y en especie lírica vamos a utilizar mi lapicito, que me encanta utilizar mi lapicito. Entre las especies literarias tenemos el ailli. Y es que el ailli es una especie de lírica oral que pertenece a la literatura oficial. ¿Ves? Que significa triunfo. Que significa triunfo. Y en este tipo de lírica, ¿a quién se ensalzaba? Se ensalzaba al guerrero militar, al religioso y al agrícola. ¿Ves? De hecho, si podemos ver un fragmento de la Igi Guerrero, dice, beberemos en el cráneo del traidor, de sus huesos, flautas con su piel haremos un tambor, nos pondremos sus dientes en collar y después bailaremos. Era así como que algo muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, para la literatura de este entonces, para lo que son las especies literarias, tenemos la lírica. Y recuerda que la lírica comprende el ailli, especies líricas orales donde se ensalzaba al guerrero, al militar, al religioso, al agrícola. Por su parte, en el arawi, era la expresión de los arábicos y era una poesía intimista de tono coloquial donde se expresaban sentimientos amorosos y existían dos tipos de arawi y era el Aymoray, el Wakantaki y el Ayataki. Vamos a ver cada uno de ellos. En el Arawi Aymoray, en el Arawi y en el Almoray tenemos un fragmento, mira. Paloma mía, mi corazón, ¿dónde estarás ahora? ¿Con el frío tal vez? ¿Con el viento quizás? ¿Estoy soñando acaso? ¿Tengo yo el mismo nombre? Esto es lo que es el tipo de lírica. Esto es popular, esto es una poesía popular intimista. ¿Ves? Y de la cual se distinguía del arawi, era que tenía tres tipos, y era el aymoray, el wakantaki y ayataki. Y en el arawi y aymoray tenemos esta especie de poesía. Paloma mía, mi corazón, ¿dónde estarás ahora? ¿Con el frío tal vez? ¿Con el viento quizás? ¿Estoy soñando acaso? ¿Tengo yo el mismo nombre? Mira, ¿ves? Hasta bonito suena. ¿Ves? Pero este era un tipo de expresión popular de los arábicos, era del pueblo, del pueblo. Entre las especies épicas tenemos que tuvo su punto de partida en los grandes recuerdos de los acontecimientos históricos importantes y modificados por la fantasía. Y una representación de ellos son los cantos épicos, que eran narraciones antiguas que hablan de una catástrofe cósmica después de la cual Viracocha creó a los hombres y las naciones que están que en esta tierra hay. Recuerda que Viracocha era el dios sol. Entonces, en las especies épicas, muchachos, no sé si ustedes llegaron a ver la película 300, El Gran Imperio. Esas son películas épicas. Son unas películas épicas. Entonces, se hablan de hazañas, se hablan de grandes hazañas, actos que de repente tienen cierto grado de fantasía. Y es que si usted vio la película 300, ve que hay esa acción guerrera, esa acción de batalla, de pelea, el gran Leónidas, Jerjes, pero también hay grados de fantasía, ¿no? Entonces, para la especie lírica, en este caso de la cultura precolombina, es que habían cantos a los guerreros, ¿ves? Se pueden ver eso, pues y hacían también el énfasis a las catástrofes cósmicas, me imagino yo, los meteoritos, las grandes bolas de fuego. Y es que a veces el ser humano, los grandes escritores, para mencionar a alguien en específico,
se tiende a inspirar en catástrofes para escribir grandes obras. Ahora bien, tenemos la especie dramática. Y es que esta especie dramática tenemos el Ollantay. Y es que el Ollantay es un drama escrito originalmente en quechua y tiene libertad en la rima. Y su rima es asonante. Entonces, vamos un momentico a lo que voy a dejar de compartir para mostrarle parte de otro material. Un momento. Vamos a compartir otra vez. Ok. Y es que cuando se refiere aquí a que existe una rima asonante, muchachos, es cuando las últimas vocales concuerdan con la siguiente estrofa, es decir, culminan casi igual. Es como decir, vamos a ver qué le puedo decir yo. Del cielo cayó una rosa. ¿Ves? Terminó en osa, ¿verdad? Del cielo cayó una rosa. Del cielo cayó una rosa. Mi madre la recogió. Terminó en io, ¿verdad? Entonces, se la puso en el cabello y qué linda le quedó. Entonces, aquí podemos tener una serie de combinaciones de palabras, pero la rima asonante es que la vocal, la última vocal que termina en oración debe coincidir con la última vocal de la siguiente línea. Es decir, que si yo digo, me fui por el camino donde había un comino, ¿viste? Hino, ¿no? Me fui por el camino donde había un comino que a medida que comimos, me lo traje del camino. ¿Viste que hay una rima sonante? Todas terminan en hino. Y de repente usted dirá, ay, la mí, ¿qué está diciendo? Bueno, eso es una rima, un ejemplo de rima asonante. Y esto se daba en el Ollantay. Ahora bien, entre los personajes principales para este tipo de género, que era el género ¿qué? Dramático, más que todo se hablaba de los personajes de Pachacute, de Ollantay, de Cusicouyu, de Tupac Tupanqui y de Ima Sumac. Y entre los personajes secundarios que este tipo de género o de especie trataba, tenemos a los Rumiñahui, los Chasqui, los Coya, los Piquichaki, los Pitusaya, los Urguaranga, los Wilcauma, los Yampacuna y los Mamacapa. Y si de repente los pronuncié mal, muchachos, entiendan que los nombrecitos son bastante fuertes, ¿no? Entonces, esto, el Ollantay más que todo se destacaba por exponer el drama escrito en rima asonante de los personajes que les acabo de mencionar. Estaban más que todo centrados a ellos, a hablar de ellos. ¿Ves? ¿Me copias? Ahora para la poesía e historia entre los incas tenemos que la literatura peruana vivió ausente del alma del incario y de la cultura indígena y en todo primer siglo republicano. Entonces las historias literarias peruanas comenzaron su exégesis con los autores españoles del siglo XVI, y es que en la clase de literatura ahorita de cuarto señalaba que grandes obras literarias comenzaron a surgir a partir del siglo XV. Entonces, cuando habla de que las primeras historias literarias peruanas comenzaban con su exégesis con los autores españoles, es porque, aunque ya aquí teníamos
ciertas nociones de literatura en Sudamérica. Con la llegada de los españoles, se incursionó en la literatura. Entonces, por eso es que casi todos los antecedentes literarios son de origen español. ¿Ves? Es como que enviemos a uno de los chicos de acá a estudiar química nuclear, medicina nuclear, y el chico se va para Harvard, estudia, se prepara, y una vez que se prepare, se viene para el Perú, porque este es su pueblo, no su país, ¿no? Y entonces va aquí a poner en práctica lo que aprendió allá. Es decir, que se trajo las nociones que él aprendió allá en Estados Unidos y las trajo para Perú. Pero su origen son de allá de Estados Unidos. Ya de lo que él haga de aquí en adelante, las modificaciones que se susciten, van a tener modificaciones adaptadas a su país. ¿Me comprendes? De esta manera surgió la literatura. Ella venía con matices españolas que fueron modificándose hasta que el mismo Perú produjo sus propios autores de literatura peruana, literatura de acá. Tenemos que mencionar a Ribagüero, y él es el primer, o sea, a él hay que mencionarlo porque en el primer panorama literario del Perú, escribió en 1905 y se ocupó únicamente de la literatura republicana. Este señor desdeñó a los poetas coloquiales y olvidó por completo la poesía indígena, aunque dado su genio sincrético, reconoció desde entonces que el tipo de literario nacional se integraba en el Perú, donde existía una gran cultura por el aporte español y por el indígena. Habían escritores que se identificaban mucho con la literatura española, ¿ves? Y eran partícipes de ella, pero cuando ellos empezaron a producir por su propia cuenta, bajo sus nuevos conocimientos que habían adquirido, dejaron a un lado lo que fue la poesía indígena, ¿ves? Habían poetas o escritores que eran dados a las costumbres españolas, pero habían poetas aquí en el Perú y escritores en el Perú que eran dados a lo que era el indigenismo. ¿Ves? Partían de ella, de sus raíces. ¿Ves? ¿Me comprendes? Ahora bien, por su parte, en la literatura peruana de Ventura García Calderón, publicada en 1915, se iniciaba la exégesis de Garcilaso, Diego Mexia, de Fernán Gil y Amarilis. Y fue el viaje de Ribagüero al Cusco en 1912 el que determinó un vuelco fundamental. Y es que en sus paisajes peruanos, Ribagüero, el limeño de casta hispánica, reivindicó por primera vez en nuestra cultura el aporte fundamental de lo incaico en la historia y del paisaje andino en la literatura. Él siguió entusiasta la generación colónida con Moore y Valdelomar. Moore, llevado de su genio polémico y siguiendo el ejemplo de González Pradesco, disminuyó a Lima y a la costa y erigió un andinismo dogmático y excluyente, mientras que Valdelomar, que trabajó como secretario de Rivas Agüero, se familiarizó con los temas incaicos y publicó Los Hijos del Sol. Y desde entonces las historias literarias comenzaron a estudiar y a calar aportes indígenas. Véase, que es lo que te estaba comentando ahorita en párrafos anteriores, es que la literatura peruana, sus escritores que empezaron a desarrollarse, ellos venían, ¿ves?, de la casta española. Es decir, los españoles se emparentaron con personas de acá y tuvieron hijos, ¿ves?, que esos fueron escritores. Sin embargo, estos escritores, porque tenían sangre española, seguían con la misma línea de la literatura española. Pero ¿qué pasa? Que Ribagüero, aún siendo de casta hispánica, él se fue a Cusco y allí como que se
se metió de lleno, se transformó a través del paisaje y decidió escribir acerca de su propio pueblo, a tener temas incaicos. Y es que Valdelomar, quien fue su secretario, que Valdelomar trabajó con Rivas y era su secretario, Valdelomar se dejó llevar por esta corriente, ¿ves? Por este tipo de literatura, de ensalzar lo incaico, lo indigenista, ¿ves? Y tomar las raíces, ¿ves? Autóctonas de acá del Perú. ¿Malo era? No, para nada. Ellos estaban incluyendo lo que era el origen del Perú dentro de la literatura. De hecho, esa obra llamada Los Hijos del Sol, usted la puede buscar por internet. Ahora bien, ya estamos finalizando la primera sesión de clase, en donde lo que hemos dado es lo que es la etapa precolombina, un repaso. Ahora, en la segunda sesión seguiremos ampliando más el contenido a manera de que demos continuidad a este tema. Y recuerda que para esta ocasión no voy a asignar actividad domiciliaria porque es el primer día de clase. Pero ya el segundo, véngase con todas las energías del mundo porque lo que viene es música para bailar. Entonces, muchachos, vamos a desconectarnos y vamos a ingresar a la segunda sesión de literatura de tercer grado.